Entonces vamos a empezar con lo que es el derecho laboral. Como ustedes saben, nosotros tenemos una legislación bastante antigua. En realidad, muchos cambios dentro del Código Laboral no ha habido. Sin embargo, tenemos decretos supremos, resoluciones que van actualizando cada vez nuestro sistema legal, nuestro cuerpo legal. Más aún los decretos de cada 1 de mayo que hacen que el salario suba, ¿verdad? Entonces, siempre tratamos de actualizar en eso y van a haber más cambios con este asunto de la pandemia, con el teletrabajo. Con todo eso van a seguir habiendo más cambios y van a seguir habiendo más normas de protección. Bueno, empezaremos. ¿Qué es el derecho laboral? Según Cabanelas, que es uno de los juristas más reconocidos por nosotros en el ámbito de derecho, el derecho laboral va a tener por contenido principal la regulación de las relaciones jurídicas entre quienes, entre los empresarios y los trabajadores, y de unos y otros con el Estado, en lo referente al trabajo subordinado y en cuanto atañe a las profesiones y a la forma de prestación de los servicios, y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas de la actividad laboral dependiente. Ahora, ¿por qué entre empresarios y trabajadores? Si se dan cuenta, una relación laboral normalmente surge entre una clase necesitada, que son los empleados y los trabajadores, que necesitamos conseguir dinero para mantener, sostener a nuestras familias, ¿verdad? Y hablamos sobre los empleadores, que son una parte de la población económicamente más estable, que para seguir manteniendo su ritmo y estilo de vida necesita conseguir personas que laboren por ellos y con ellos para seguir manteniendo también su estabilidad económica. Entonces es una relación entre ambas partes donde ambos, en teoría, deberían respetarse. Mientras unos prestan servicios, los otros remunerar de una forma equitativa y equilibrada de acuerdo a las prestaciones de los otros, ¿no? Y obviamente nuestro empleador más grande es el Estado. Hay mucha gente que trabaja en el sector público, pero como ustedes saben, o creo que la mayoría tiene conocimiento, para el funcionario público, la Ley General del Trabajo no le va a cubrir algunas cosas. El funcionario público se va a regir por la Ley del Funcionario Público, que difieren algunas cosas de la Ley General del Trabajo. Entonces, hay una gran diferencia entre esos dos. El derecho laboral va a comprender el derecho al trabajo, las garantías contra el despido, las escuelas de aprendizaje, las agencias de colocaciones, la determinación de causas de despido, las indemnizaciones por despido injustificado y a veces justificado. Me equivoqué de flecha. Ahora hablamos sobre lo que son los derechos dentro del trabajo. Si bien todos nosotros por constitución tenemos derecho al trabajo, no todos estamos en una situación de dependencia con una institución o con una empresa privada. Los que sí tienen esa relación laboral empiezan a valerse de derechos dentro del trabajo. Por ejemplo, la reglamentación de la empresa, las leyes protectoras de los trabajadores, las leyes de la fábrica, la jornada laboral, las horas extraordinarias, la higiene y la seguridad. Por ejemplo, en esta época de pandemia, dentro de los derechos del trabajo, están que las empresas doten
a sus funcionarios, a sus empleados de material de bioseguridad, porque es bastante riesgoso y peligroso el contagio. Más aún más antes, ¿cierto? Más antes era aún más viral el asunto y no teníamos tantas vacunas como ahora y era muchísimo más riesgoso. Entonces, si van a ir a a las cadenas de comida rápida, por ejemplo, en La Paz, como los Pollos Copacabana, aquí en Cochabamba, Panchita y demás, van a ver que los empleados de esas empresas tienen su material de bioseguridad. Están con barbijo, están con guantes, están con los gorros. Entonces, esos derechos dentro del trabajo se van dando. Ahora, también hay los derechos emergentes, por ejemplo, el salario. Obviamente, después de haber trabajado un mes, uno espera un salario, ¿cierto? Los contratos de trabajo, la limitación de la libertad contractual, la relación de trabajo. Y después de haber laborado, mucha gente por 25, 30 años, está lo de la previsión social, las jubilaciones, las pensiones, las vacaciones pagadas, el descanso de fin de semana, la reparación en accidentes y en enfermedades profesionales, que también ahora por la pandemia también son más fuertes este tipo de derechos, más que todo con los médicos y con las enfermeras. Un derecho colectivo dentro de los derechos de los trabajadores, obviamente es el sindicato. Los sindicatos profesionales, los convenios colectivos de condiciones de trabajo, conflictos, conciliación y arbitraje. En muchas instituciones se manejan los sindicatos. Les decía que para las personas que trabajan para el gobierno y están regidas por la ley de los servidores públicos, por ejemplo, ellos no pueden afiliarse a un sindicato. No hay. Los funcionarios públicos no pueden hacer un sindicato. Los ministros no podrían hacer un sindicato de ministros o los viceministros un sindicato para ellos, no. Entonces, los que están bajo la Ley General del Trabajo sí tienen el derecho a hacer un sindicato. Los derechos individuales del trabajo. El derecho individual del trabajo es una ramita dentro de la ley laboral que se va a enfocar al contrato de trabajo o las relaciones laborales que se van a establecer entre los empleados y el trabajador. Entre el empleador, perdón, y el trabajador. Les decía, nuestra Ley General del Trabajo se da entre 1938 y 1939. Se estudió y aprobó en Bolivia un proyecto del Código de Trabajo que fue aprobado por los organismos técnicos de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT. Y este nuevo código se promulga por decreto ley del 24 de mayo de 1939. Perdón. Elevándose este mismo a rango de ley el 8 de diciembre de 1942. Y hasta ahora lo tenemos y perdura hasta hoy. Como les decía, con algunos cambios, y obviamente estos son productos del avance y la sofisticación de las relaciones obrero-patronales y la sensibilización del hombre y de la sociedad. Desde el año 1938 hasta ahora, 2022, han habido muchos cambios sociales, económicos, incluso me atrevería a decir cambios psicológicos y filosóficos dentro de la manera de ver de lo que es el desempeño laboral de las personas. La Ley General del Trabajo va a tener 12 títulos. El título 1, que se va a referir
a lo que son las disposiciones generales, el título 2 del contrato de trabajo, título 3 de ciertas clases de trabajo, el cuarto de las condiciones generales del trabajo, título quinto de la seguridad e higiene en el trabajo, título 6 de la asistencia médica y medidas de previsión social, el título 7 de los riesgos profesionales, el título 8 que va a tratar de los riesgos profesionales, del seguro social obligatorio, el título 9 de las organizaciones de patronos y trabajadores, el título 10 de los conflictos, el 11 de la prescripción y de las sanciones, y el título 12, las disposiciones especiales. Nuestro marco legal, si bien nos refiere a lo que es la Ley General del Trabajo boliviano, obviamente va a estar también apoyado por nuestra Constitución Política. Les decía que uno de los derechos de todos los bolivianos es el derecho al trabajo. Y la actual Constitución Política de febrero del 2009 va a dedicar un capítulo íntegro a ese trabajo en la sección 3, denominada Derecho al Trabajo y al Empleo, desde el artículo 46 hasta el artículo 45. En el artículo 46 dice que toda persona tiene derecho a, 1, al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2, a una fuente laboral estable en condiciones equitativas y satisfactorias. Esto está dentro de lo que es la Constitución Política del Estado y es uno de nuestros derechos. Sin embargo, dejo a su criterio cuántas personas a su alrededor realmente hacen efectivos estos derechos y cuántas de estas personas realmente tienen estos derechos. Porque el trabajo digno, muy pocas personas pueden acceder a una fuente laboral que les dé una seguridad industrial. Si no, no hubiesen accidentes o como personas cayéndose de tercer piso por no tener la seguridad industrial, por ser albañiles, ¿cierto? Entonces, eso les dejo a su criterio propio, ¿no? Ahora, en nuestro numeral 2 dice que el Estado va a proteger el ejercicio del trabajo en todas sus formas. El tercero, se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. En el artículo 48 tenemos en los 4 primeros parágrafos, las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. Las normas laborales se van a interpretar y se van a aplicar bajo los principios de protección de las trabajadoras y los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. 3, los derechos y los beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. Esto muchas personas, por si acaso, no saben y piensan que entrando a trabajar en una empresa privada, los jefes de ahí como que se aprovechan de la ignorancia de la gente y les hacen firmar un documento renunciando a sus derechos. Y muchas de las personas que van a algunas oficinas de abogados a preguntar dicen, pero es que yo he firmado esto y por eso no sé si es que tengo derecho a los beneficios sociales. Entonces, es bueno que sea de conocimiento público de que los derechos laborales son irrenunciables, no se puede renunciar a eso.
por más que haya algo firmado, supuestamente. Los salarios o los sueldos devengados, los derechos laborales y los beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra creencia y son inembargables e imprescriptibles. Si una empresa quiebra y debe a sus empleados primero, a ellos se les liquida y después a los otros acreedores. Artículo 49. Se reconoce el derecho a la negociación colectiva, a través de sindicatos, obviamente. La ley va a regular las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos, salarios mínimos generales, sectoriales e incrementos salariales, reincorporación, descansos remunerados y feriados, cómputo de antigüedad, jornada laboral, horas extras, recargo nocturno, dominicales, aguinaldos, bonos, primas u otros sistemas de participación en las utilidades de la empresa. Indemnizaciones y desahucios, maternidad laboral, capacitación, información profesional y otros derechos sociales. Y tercero, el Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes. Y el artículo 50, que habla de que el Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, va a resolver los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social. Dentro de esto, dentro de las diapositivas que he preparado, no está en específico cómo es que uno tiene que hacer una denuncia laboral. Pero así a pantallazo grande les digo lo siguiente: si tienen conflictos con un empleador, lo primero que tienen que hacer es dirigirse al Ministerio de Trabajo, hacer la denuncia y hacer la citación. Normalmente se hace hasta 3 citaciones si es que el empleador no se presenta. Cuando no se presenta ninguna de las 3, se pide un informe y recién entra vía judicial, por si acaso. Primero es la vía supuestamente conciliatoria dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo, donde ahí pueden conciliar el pago, beneficios sociales, tal vez reincorporación laboral, pero esto es primero antes de entrar a la vía judicial. Perdón. Ya, continuando. El derecho laboral y los recursos humanos. No podemos hablar de derecho laboral sin hablar de recursos humanos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el derecho laboral va a proteger los derechos de un empleado, es decir, de un ser humano. Son los recursos humanos. Si bien dentro de una empresa hay recursos materiales, hay recursos humanos y son los empleados. Entonces, son ellos en realidad la parte importante de cualquier empresa, porque no importa cuánta maquinaria o cuántas cosas nuevas pueda tener un taller o una fábrica, si es que no existen los recursos humanos para llevar a cabo sus tareas o las cosas que tienen dentro de ello, esa fábrica no avanzaría absolutamente nada. Ahora, el factor del trabajo es considerado como un ejecutor de producción, el cual supone el intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas. Ya. El trabajo, considerado como un hecho social trascendental, origina la necesidad de regulación normativa. Y es por esta razón que va a surgir dentro del derecho y las ramas del derecho del trabajo. Existen muchas definiciones sobre el derecho del trabajo, como habíamos hablado hace rato, y vamos a ver solamente algunas conocidas por todos los estudiosos del derecho, que dice que el derecho laboral es el conjunto de normas regulares de las relaciones nacidas de la prestación de servicios,
personal, libre, por cuenta ajena, remunerado y en situación de subordinación o dependencia. Los derechos humanos laborales son aquellas condiciones de vida indispensables y mínimas que garantizan la libertad e igualdad de las personas trabajadoras. La promoción y la generación de incentivos es una de las decisiones en el marco de la política de los directivos de los recursos humanos que buscan lograr que los trabajadores se sientan satisfechos. Y esto tiene una incidencia positiva en el rendimiento y la productividad de cualquier organización, sea pública o sea privada. Resulta que estos incentivos y promociones son, desde el punto de vista psicológico, los que mantienen motivado al trabajador, porque el trabajador va a sentir que van a cumplir sus expectativas y van a provocar un estado de ánimo positivo, proactivo, de disposición para el trabajo, de asumir incluso tareas y responsabilidades más allá de sus obligaciones. Y van a estar de acuerdo conmigo cuando les digo que no es lo mismo ir a una empresa donde todo el mundo está con su cara larga porque los han tratado mal, porque no es que no les dan lo que quieren, ¿no? Sino que ni siquiera cumplen sus necesidades básicas, por decir, una oficina a la que tú vas a trabajar y donde supuestamente el empleador paga un servicio de limpieza, pero entras al baño y el baño está todo sucio. No es así, ¿no? O cuando entras a una empresa y tu jefe ni siquiera se sabe tu nombre y ni siquiera te saluda, no, no hay respeto. O cuando eres mujer y entras a una empresa donde no se hacen respetar tus derechos como ser humano y te tratan mal o incluso te faltan el respeto. No, no es lo mismo. A entrar en un lugar, en un ambiente laboral donde todo fluye, no es que no haya conflicto, sino es que es más rápido la resolución de los mismos y todo va fluyendo más ligeramente. Ahora también es cuestión de los empleadores el hecho de valorar la dedicación y competencia de los empleados mediante solicitudes de asesoramiento, un indicativo que se valora su aporte a la organización, a la manera genérica, las felicitaciones o los reconocimientos, etcétera. Por ejemplo, que se acuerdan de tus cumpleaños, que el superior en tu empleo se acuerde de tus cumpleaños o se acuerde que tienes una mamá que está enferma y que te regale medicamentos, cosas así. Entonces, un empleado, siempre que el empleador sea bueno, le va a tomar gratitud, cariño y como habíamos hablado antes, probablemente es que también se anime a hacer cosas mucho más allá de lo que se le pide. Obviamente también dentro de estas cosas de incentivo para los recursos humanos está la promoción a puestos de dirección o en el que asumen mayores responsabilidades y en los que habitualmente hay un mayor ingreso. Y se constituyen otro elemento que favorece la motivación del trabajador. Obviamente, si estás trabajando 2 años en un mismo puesto y has demostrado responsabilidad, has mostrado eficiencia, estás mostrando que realmente puedes con el trabajo y más allá de eso, que se te promueva, te va a motivar más. Y más aún cuando hay un ingreso extra, un aumento por el nuevo puesto que estás obteniendo. Porque sería diferente que te promuevan con más responsabilidad con el mismo sueldo. Eso a cualquiera va a desmotivar. Ahora hay que cuidar los derechos laborales. Se pueden incorporar como estrategias de estimulación laboral, horarios más flexibles o ambientes de descanso, especialmente acondicionados. La incorporación de elementos de recreación durante el tiempo libre se constituyen en aspectos que la administración debe considerar como incentivos a sus trabajadores. No sé
cuántas empresas en Bolivia tengan este tipo de lugares en específico de descanso para sus trabajadores, lugares donde ellos puedan acceder a internet, donde puedan acceder a una cafetería, a alimentación saludable dentro de esa cafetería, o acceso a cosas recreativas. La verdad, hasta ahora no he escuchado de una empresa que haga eso. Si saben de una, me avisan. Los incentivos van a tener la particularidad, perdón, de que van a conservar a los trabajadores porque ellos van a encontrar motivos para quedarse dentro de las oficinas, dentro de la organización, dentro de la institución. Y se van a categorizar de diversas maneras. Hay los que van a centrar en el aspecto económico y que van a corresponder a incrementos salariales o entrega de bonificaciones por evaluación de desempeño o como producto de decisiones de la organización de entrega de bonificaciones igualitarias. Las formas de incentivar o motivar a los trabajadores van a ser mediante reconocimiento público de sus méritos y acciones como el empleado del mes o trabajador destacado de la semana, publicando a la vista de todos y para incrementar su autoestima y motivarlo a rendir más tareas. Algún lugar donde he visto esto ha sido en Burger King, donde he visto la foto de alguno de sus empleados como empleado del mes o vendedor del mes. Generar también la motivación precisa, que el trabajador perciba que su tarea es gratificante y que es valorada, y que esa valoración va a poder traducirse en reconocimiento público, promoción o incentivos económicos para que sus necesidades y expectativas son satisfechas y que al mismo tiempo puede encontrar motivaciones debido a las condiciones de su puesto de trabajo. La creación de un entorno más laboral más agradable, que haga placentera su tarea, va a ser también algo motivacional para cada uno de los empleados. En el entorno laboral, el trabajador va a estar más motivado para enfrentar sus tareas si percibe que también recibe las directrices de los niveles superiores. Es decir, que si tiene dudas, que si tiene algún problema, estén los inmediatos superiores para resolver sus dudas. No para que les digan, no sé, vas a encontrar tú la solución, para eso te pagan. No, es más fácil motivar a un trabajador cuando el mismo empleador sabe lo que está haciendo. En mi caso, por ejemplo, yo he trabajado en una institución pública y el primer director con el que trabajé de esta institución sabía el proceso de los funcionarios públicos. Si nosotros teníamos que llenar una planilla, él sabía cómo llenar la planilla y te indicaba. El segundo director no. No sabía ni siquiera cómo nos llamábamos. Pero el primero con el que yo ingresé a trabajar en esa institución, sí. Así que eso ha hecho que él se gane mucho más mi respeto. Obviamente las condiciones satisfactorias, el horario de que el trabajo de acuerdo con la ley, nuestra duración máxima en Bolivia son ¿qué? Las 8 horas, ¿verdad? Los descansos suficientes para recuperar las energías perdidas, normalmente fines de semana. El ambiente laboral seguro y saludable, una indemnización por riesgo de trabajo que todas las empresas deberían cubrir y un pago de prestaciones legales como el tiempo extra, los aguinaldos, las vacaciones, las primas. Y obviamente, como les decía hace rato, la libertad sindical, la posibilidad de asociarse o afiliarse a un sindicato o a cualquier otra forma de organización laboral para la defensa de los intereses de las personas trabajadoras. La facultad de elegir a sus representantes por medio del voto libre, universal y secreto. La no intervención de autoridades y patrones en los asuntos sindicales y el funcionamiento democrático del sindicato. En este punto, no podemos decir que hemos cumplido
al 100% porque es de conocimiento público que en muchas entidades estatales, más que todo, donde hay sindicatos, también hay intervención política. Eso ustedes lo saben, yo lo sé, el mundo lo sabe. Contratación colectiva. Las posibilidades de que las personas trabajadoras organizadas en sindicato negocien mayores y mejores prestaciones de las que establece la ley como mínimas. Las huelgas, el derecho a la huelga. La suspensión, ¿qué es una huelga? La suspensión de las labores del centro de trabajo para presionar al patrón con el fin de conseguir mejores prestaciones de trabajo, obtener un reparto equitativo de ganancias que permita a los trabajadores, vivir y trabajar con dignidad, así como ejercer el derecho de contratación colectiva. Como ustedes mismos han debido ver en las noticias, pliegos petitorios de todo, para todos, normalmente dirigidos por la Central Obrera Departamental o la Central Obrera Boliviana y los sindicatos de los trabajadores, ¿no? Que intentan en su mayoría entrar en una reunión de equilibrio para mejorar los recursos y las condiciones de trabajo de los obreros. Derechos equitativos, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el ejercicio de todos los derechos. Equidad entre ambos, sin menoscabo de su empleo ni de sus derechos adquiridos. El derecho de las mujeres, trabajadoras a no ser hostigadas sexualmente. Ojo que esto no exime también a los varones, porque los varones también pueden ser víctimas de acoso. El derecho a que durante el embarazo no se les exige esfuerzos que pongan en riesgo su salud en relación con la gestación, de hecho. El derecho que se les otorgue en un periodo mínimo de 6 semanas antes y 6 semanas después del parto con salario íntegro y conservando su empleo y derechos adquiridos. Obviamente eso para las mujeres, ¿no? La guardería gratuita para sus hijos e hijas, y en esto también está el derecho de lactancia. No sé cuántos han visto, pero yo sí he visto, en especial en el ámbito judicial, cuando uno va a juzgado, a plataforma, y hay una mujer que ha dado a luz, se le da 1 hora de lactancia para el bebé. Así que sí, por esa parte, por lo menos sí se está cumpliendo. El trabajo de menores. Si bien sabemos que el trabajo infantil no es algo que sea bueno, con sus connotadas excepciones es legal, ¿no? Pero entonces estamos hablando sobre la protección de este trabajo de los menores, con la prohibición, bueno, obviamente de que trabajen, pero a veces ni modo, tiene sus variantes, como les decía, sus excepciones, y entonces el Estado va a garantizar la protección y vigilancia para que el menor continúe sus estudios, porque a pesar de trabajar, el niño tiene más derecho a estudiar. Y la autoridad debe garantizar los derechos laborales de los menores. Ahora, la irrenunciabilidad a los derechos. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede renunciar a ningún derecho adquirido, aun cuando existe un documento o firmado ante testigos o cualquier autoridad. Que el gobierno y la empresa tienen la obligación de respetar siempre los derechos de las personas trabajadoras. Les decía hace rato que muchas veces los empleadores se aprovechan de la buena fe y del poco conocimiento en materia laboral de las personas y hacen que estas personas firmen muchas veces una carta de renuncia a sus derechos. Y obviamente estas personas terminan cediendo y firmando y muchas veces tienen miedo a hacer la denuncia
porque no saben si están en lo correcto de pedir algo más. Vamos a otra parte que es importante para nosotros, que vamos a hablar sobre lo que es el contrato de trabajo. Uy, se nos está yendo el tiempo. El artículo 5 dice, de la Ley General del Trabajo, perdón, dice que el contrato de trabajo es individual o colectivo según se pacte entre un patrono o grupo de patronos y un empleado u obrero, o entre un patrono o asociación de patronos y un sindicato, federación o confederación de sindicatos de trabajadores. ¿Qué es un contrato de trabajo? Es el vínculo jurídico laboral entre la o el trabajador que presta su fuerza de trabajo a favor del empleador para realizar un determinado servicio o la conclusión de una específica obra, servicio o cambio de una a cambio de una remuneración o salario. Ahora, este contrato puede celebrarse verbalmente o por escrito, y su existencia se va a acreditar por todos los medios legales de prueba. Paréntesis aquí. Por ejemplo, cuando hay un contrato verbal y ya se ha entrado en una etapa de judicialización, es decir, ya se ha pasado toda la parte de la conciliación ante el Ministerio de Trabajo y se llega a parte judicial, en la declaratoria de los testigos, para acreditar que sí ha habido un contrato de trabajo verbal, se necesita la presentación de testigos de que declaren de que esta persona ha ido a trabajar día a día durante más de 3 meses. Y ahí se prueba de que, si bien no hay un contrato escrito, esa persona ha hecho un contrato verbal con el empleado. Porque si no, ¿quién iría a trabajar todos los días por más de 3 meses a una empresa, cierto? Ahora, constituye la ley de las partes siempre que haya sido legalmente constituido y a la falta de estipulación expresa será interpretado por los usos y costumbres de la localidad. Los contratos laborales, habíamos dicho, que pueden ser verbales o escritos, y su existencia se va a acreditar por todos los medios legales de prueba. Si el contrato no determina el servicio a prestarse, el trabajador estará obligado a desempeñar el que corresponda a su estado y su condición, dentro del género de trabajo que forme el objeto de la empresa. Perdón. En esta parte, por ejemplo, para los servidores públicos, ellos tienen un documento donde se detalla qué es lo que van a hacer y qué es lo que no van a hacer. Muchas veces, y esto es malo, como ustedes saben, y vuelvo a decir, esto es conocimiento público, la mayor parte de las personas que trabajan dentro de lo que son instituciones públicas, como servidores públicos, entran de forma política, ¿verdad? Y alguna vez yo he estado en una audiencia conciliatoria donde ha habido un reclamo al jefe, ha sido por acoso laboral, si es como no estoy. Y esta persona decía, es que me han hecho hacer cosas que yo no debía, porque en el documento que se me ha dado, estas responsabilidades se me exentan. Y yo solamente soy un simple mensajero. Sin embargo, el señor tenía título de auditor. Y lo único que se le pedía era redactar cartas. Pero bueno. Los tipos de contrato. El contrato de trabajo puede celebrarse en forma oral o escrita por tiempo indefinido, a plazo fijo, por temporada, por realización de obra o servicio condicional o eventual. Por si acaso, estas cositas también han cambiado, porque hay una resolución ministerial 220 del 24 de abril que va a hacer referencia al contrato de teletrabajo. Incluso se reconoce los contratos hechos por videollamada. Vamos. Una de las cosas que hay que hacer es refrendar el contrato ante el Ministerio de Trabajo, de Emprendimiento. ¿Ya? La ley y su reglamento va a disponer que para que los contratos de trabajo alcancen eficacia jurídica deben ser refrendados por la autoridad de trabajo, es decir, por el inspector, inspectora de trabajo. Eso está en el artículo 22 de la Ley General
del trabajo. Y los contratos menores a 91 días. Los contratos de trabajo pactados sucesivamente por un lapso menor al término de prueba o por plazos fijos que sean renovados periódicamente, va a adquirir la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la segunda contratación y siempre que se trate de realización de labores propias del giro de la empresa. Es decir, que si hay una, hay muchas empresas que para no pagar beneficios sociales hacen este tipo de contratos menores a 91 días, 90 días. El contrato es por 89 días normalmente, entonces lo que se hace es renovar el contrato y se renueva el contrato y se renueva el contrato. Ahora, esto también va a diferir entre lo que es la ley del servidor público, porque los servidores públicos no nos alcanza esta parte del derecho laboral, porque sí se va renovando nuestro contrato cada 89 días y puede haber más de 4, 5, 6 contrataciones de 89 días. Y lo sé porque lo he vivido. A mí me han renovado el contrato 4 veces. Incluso ha habido una adenda en mi contrato en una institución pública. Sin embargo, nunca se me ha tomado esto de que después del segundo contrato puede ser un contrato a plazo indefinido. No, porque siempre nos daban 89 días. Es más, nos hacían esperar como 2 semanas para volver al otro, a renovar el contrato. Ya, pero en las empresas privadas, si pasa esto, puede hacerse la petición de que a partir de la tercera contratación, la segunda contratación, se haga ya la renovación. Si las actividades subsisten por parte de él o la trabajador, por el contratado se operará la tácita reconducción del contrato por tiempo indefinido. Perdón, sale que mi internet es inestable. Además, no están permitidos contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa. Abajito están los decretos reglamentarios y los artículos. La ley de previsión social es el visado de contratos de trabajo. Ahora, para esto necesita el contrato de trabajo en 3 ejemplares originales, debidamente sellado y firmado por la empresa y por el trabajador. Tiene que presentar la fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal de la empresa contratada, la fotocopia de cédula del trabajador, la fotocopia simple del formulario de registro obligatorio o el ROE, que es bastante más conocido por eso. Y tiene que estar actualizado, más un depósito de 16 bolivianos en una cuenta del Banco Unión, perdón, como costo administrativo para la avisación o legalización del contrato de trabajo para personal nacional. Allí. A partir del inicio de la relación laboral, el empleador tiene un plazo de 30 días para su presentación ante la Jefatura Departamental del Trabajo más cercana para su correspondiente visado. Pasar los 30 días establecidos, ¿qué pasa? Que hay una multa. Ahora, la relación laboral. ¿Qué es la relación laboral? Es un vínculo jurídico laboral obligatorio entre la o el trabajador y el empleador del cual, van a nacer derechos y obligaciones regulados por la ley laboral. La relación de dependencia, por ejemplo, es la vinculación de la o el trabajador con su empleador, siendo que el primero está obligado al cumplimiento de normas e instrucciones que le imparte el empleador durante el tiempo que dure la jornada de su trabajo por cuenta ajena. Es con el trabajo se le excepción de remuneración o salario en cualquiera de sus
formas y manifestaciones. Es el pago que se obtiene, o perdón, que obtiene la trabajadora o el trabajador por el trabajo dependiente y subordinado. Parte interesante, remuneración o salarios. ¿Qué es eso? Es el pago mensual, quincenal o semanal que percibe la o el trabajador como retribución por la prestación de su fuerza laboral, de su trabajo real y efectivo en forma subordinada y dependiente del empleador de acuerdo con el contrato de trabajo. En nuestro país no hay muchos pagos quincenales, hay más mensuales, es a mes vencido. Ahora, ¿en qué consiste la remuneración? Incluyéndose en esta denominación las comisiones y participaciones en los beneficios cuando estos invistan carácter permanente. De acuerdo a la ley, los pagos se realizan íntegramente en moneda de curso legal, prohibiéndose realizarlo en otro tipo de moneda, salvo el contrato laboral se determine en el pago de salarios en moneda extranjera. Conozco algunas empresas, en especial de software, donde a los ingenieros en especial se les paga en dólares. Porque las empresas desarrolladoras trabajan más con gente extranjera. Entonces, esas personas hacen los depósitos en estas empresas en una cuenta en dólares y es a estos ingenieros que trabajan aquí en Bolivia que se les paga en dólares. Obviamente en su contrato sí está estipulado de que su sueldo va a ser en una moneda extranjera, no en bolivianos. Pero son empresas privadas. ¿Salario en especie se puede? No. La ley prohíbe a las empresas o a las entidades públicas y privadas asignar salarios en especie, total o parcialmente. Salario dominical o domingo trabajado y domingo trabajado. Variables. Primero, el pago de salario dominical es un incentivo ya ganado con la sola existencia de la relación laboral. Tienen derecho al cobro los obreros del sector productivo que en el transcurso de la semana hubiesen cumplido con el horario semanal completo, susceptible de perderlo por la impuntualidad en el ingreso diario y por la inasistencia regular en el transcurso de la semana. Ahora, pago por domingo trabajado. Están prohibidos los trabajos en domingo. Sin embargo, por el trabajo realizado en domingo corresponde el pago triple, exceptuando que por la naturaleza del trabajo se admite trabajos en domingo en aquellas áreas, perdón, que no pueda suspenderse la labor. Por ejemplo, en los hospitales, no por ser domingo se van a ir todos los médicos, todas las enfermeras y no va a haber nadie en el hospital, ¿no ve? Hay un personal para eso. Ahora, el pago de salario dominical corresponde cuando la o el trabajador en el transcurso de la semana cumple con su horario de trabajo, pero hace algo más el domingo. Y se calcula en la base al haber básico. Se divide entre los días hábiles promedio del mes, 26, 25, 24, dependiendo del mes, y se va a multiplicar por los domingos de cada mes, dando como resultado un salario dominical, el mismo que debe estar consignado en las planillas y en la papeleta de pago diferenciado del haber básico. Haber básico dividido por días hábiles multiplicado por domingos igual a salario dominical. Ahora el trabajo nocturno. ¿Qué pasa en el trabajo nocturno? ¿Cuándo pasa esto? Cuando la o el trabajador va a realizar su jornada laboral entre las 20 horas y las 06 horas del día siguiente. Este no deberá exceder las 7 horas, perdón, por lo que sobrepasar ese límite implicaría horas extras. Ahora, vuelvo a decir, para los funcionarios y funcionarias públicos, eso es diferente. Porque hay instituciones en las cuales tú estás en horario nocturno, no es un horario de 7 horas y no te cuentan horas extras. ¿Ya?
Y como les digo, esto lo sé porque yo lo he pasado, yo lo he vivido. He trabajado en una institución donde mi horario era 12 horas, de 9 a 9. Entraba o 9 de la mañana y salía a 9 de la noche, o 9 de la noche y salía a 9 de la mañana. Y no había horas extras. Ya, entonces la ley de funcionario público hace que las cosas varíen dentro de lo que son las instituciones públicas, por si acaso. Ahora, ¿quiénes corresponde? Corresponde a las y los trabajadores que prestan servicios en establecimientos comerciales, oficinas, en general en todas aquellas que solo se requiere la presencia del trabajador, por ejemplo, los guardias de seguridad, eh, los de labores de vigilancia, y se va a remunerar, perdón, con el recargo del 25%. El trabajo que se realice en establecimientos industriales y fabriles en general se va a remunerar con el recargo del 30%. Ahora vamos con las mujeres. El trabajo nocturno de mujeres y menores de 18 años se va a remunerar con un recargo del 40%. El trabajo comprendido entre las 24 y las 6 horas de la mañana, que deba cumplirse en galerías subterráneas, hornos de calcinación y en todas aquellas labores particularmente nocivas y peligrosas, se remunerarán con el 50%. Por ejemplo, en laboratorios puede ser, o en fundiciones. Entonces, lugares peligrositos. Bono de antigüedad. ¿Qué pasa con el bono de antigüedad? El bono de antigüedad consiste en una remuneración adicional al salario básico de la o el trabajador y va a estar supeditado al tiempo de trabajo que lo vincula con el empleador en proporción al tiempo beneficio que se percibe cuando se ha superado los 2 años de trabajo continuo e ininterrumpido. Ahora, ¿cómo es el porcentaje? Bono de antigüedad se cancela en proporción al tiempo transcurrido en función a la escala estipulada. Vamos. De 2 a 4 años, el 5%. Es decir, que si el salario está en los 2.000 bolivianos, el 5% van a ser 200 bolivianos. Se aumenta. De 5 a 7 años, 11%. De 8 a 10 años, 18%. De 11 a 14 años, 26%. De 15 a 19 años, perdón, 34%. De 20 a 24 años, 42%. Y de 25 años para adelante, el 50%. Con regla de 3, sacamos los porcentajes, ¿verdad? ¿Sobre qué salario se da el bono de antigüedad? Se da sobre el salario mínimo nacional establecido por decreto supremo cada 1 de mayo. Bono de producción. Cuando ha sido previamente concertado a través de un convenio de cumplimiento entre la empresa y el sindicato, tomando en cuenta las peculiaridades del trabajo para llegar a una meta productiva, debe ser remunerado porcentualmente, en la misma medida en que la producción rebase la meta establecida. Para ello, la parte empleadora deberá garantizar el suministro de equipos, materia prima necesaria para el buen funcionamiento del sistema productivo. Es decir, que si yo tengo mi sarteñería y les digo que vamos a vender, qué sé yo, 500, no, más, 1.000 salteñas, y sobrepasamos la venta de 1.000 salteñas, tengo que darles un bono de producción, porque hemos sobrepasado nuestra venta programada. Cuando la programación de la producción ha sido rebasada conforme a una meta establecida en base al principio de proporcionalidad, que consiste en una remuneración en la misma medida que la producción supere los niveles acordados, teniendo como base el cálculo el total ganado de los últimos 90 días efectivamente trabajados. Ahora, generalmente esto se considera en los meses de octubre, noviembre y diciembre de cada año para efectuar su pago. Sin embargo, la obligatoriedad de este pago radica en la existencia previa de un acuerdo convenio
salvo que el empleador decida realizarlo sin este requisito. Subsidio de frontera. El subsidio de frontera va a corresponder cuando el trabajador se encuentre realizando su labor de forma permanente dentro de los 50 kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Por ejemplo, personas que reciben este subsidio de frontera, los profesores del área rural que están en frontera. Los médicos que están también, los militares también creo que tienen su bono de frontera. El cálculo se lo efectúa en base al salario básico multiplicado sobre el 20% del salario mensual. A ver, básico por 20%. Nos sale el subsidio de frontera. Ahora las primas. Primas anuales. ¿En qué consiste una prima? Perdón. Una prima consiste en el pago de una remuneración adicional cuando las empresas hubieran obtenido utilidades anualmente. Por lo tanto, no es una forma de retribución. Más al contrario, es una obligación para las empresas y un derecho para las y los trabajadores. Debe de otorgarse el equivalente a un mes de sueldo o salario. Esto está dentro del artículo 57 de la Ley General del Trabajo. ¿A quiénes se les da la prima? Se les va a dar la prima a todos los trabajadores que hubiesen trabajado ininterrumpidamente más de 3 meses como empleados y un mes como obreros, consistente en un mes del salario o las respectivas duodécimas. Las empresas de industria y comercio están obligadas a destinar el 25% de las utilidades anuales para otorgar a sus empleados y obreros la prima equivalente al tiempo de servicios. Ojo, en esto que sí, ustedes están trabajando y han visto que hay bastantes utilidades y no se les ha dado la prima, entonces pueden empezar a preguntar qué pasó ahí. ¿Ya? Otra de las cosas como salario, remuneración que tenemos como empleados es el aguinaldo. Vuelvo a decirles, esto para los servidores públicos que están bajo contrato, no, no da. Y más aún si el contrato se ha realizado, a ver, septiembre, octubre, noviembre, sí, en noviembre, como para que en diciembre sea el primer mes, no dan el aguinaldo. Es solamente tu sueldo. ¿Ya? El aguinaldo es considerado como un sueldo complementario, ya que su percepción es un derecho adquirido del trabajador, perdón, diferente a la indemnización, que se encuentre bajo subordinación y dependencia, cualquiera sea la modalidad de trabajo o forma de remuneración. El aguinaldo no es susceptible de embargo, perdón, embargo judicial, o de retención, o de descuento, ni compensación ni transacción, debiendo ser cancelado íntegramente en dinero en efectivo. Es decir, que si yo tengo una deuda y se me está ejecutando y se me pide que se me embargue el sueldo, se me embarga el sueldo, pero no el aguinaldo. Despido. Y justificación, con o sin justificación. Ahora, antes de ver lo del despido, vamos a ver lo de los beneficios sociales, ¿sí? ¿Qué son los beneficios sociales? Son un conjunto de ingresos consolidados que los trabajadores van a adquirir a partir del tercer mes de cumplidos el trabajo continuo e ininterrumpido
para que se van acumulando a lo largo del tiempo, como la indemnización por tiempo de servicios, desahucios, si corresponde, aguinaldo, vacaciones, bonos de antigüedad a partir del segundo año cumplido, etcétera. ¿Ya? Los beneficios son los sueldos devengados, las primas y otros generados directamente de la relación laboral que el empleador está en la obligación de efectivizar en favor del trabajador dentro de los plazos establecidos por ley. ¿Ya? Concluido el contrato laboral, cuando se acaba, corresponde el pago de indemnización, si es que no se renueva, obviamente. El pago de indemnización por tiempo de servicios en la suma equivalente a un mes de sueldo por cada año de trabajo continuo, si no alcanzar el año correspondiente por duodécimas, tomando en cuenta que la indemnización se constituye un derecho adquirido, además de cancelar los derechos colaterales, aguinaldo, vacación y comisión. Esto es siempre y cuando sea un retiro voluntario, por si acaso. La indemnización es la compensación al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral y se paga en el equivalente a un sueldo por cada año de trabajo continuo y o en forma proporcional a los meses, días trabajados cuando no se ha alcanzado el año. Se sacan duodécimos, como con el aguinaldo. Cuando no terminas, no es en realidad el año completo que has trabajado, se sacan duodécimas para pagarte el aguinaldo, ¿verdad? La indemnización por tiempo de servicios corresponde cuando la o el trabajador hubiesen cumplido más de 90 días de un trabajo continuo e ininterrumpido. Perdón. Ahora, la base del cálculo de esta indemnización es el promedio del total ganado en los últimos 3 meses. Completo dividido entre 3 o el promedio de los últimos 30 días para las y los trabajadores a jornal. El salario promedio indemnizable es la suma de los 3 meses anteriores al despido del total ganado dividido entre 3, monto con el que se calcula la liquidación de beneficios sociales. Plazos para el pago. De producirse la desvinculación del trabajador, el empleador deberá cancelar en plazo de 15 días calendario a partir del último día trabajado, el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y en todos los derechos que correspondan. En caso de que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido, va a pagar una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse. Ojo con esto, porque cuando se hacen los procesos laborales, muchas veces es esta multa del 30% lo que hace que el monto que se le deba cancelar al empleado que ha sido despedido justificado o injustificadamente y que no se le hayan pagado sus beneficios sociales, les salga mucho más caro. Es esta multa la que hace subir olímpicamente muchas veces el monto que se debe cancelar. Y es por eso que muchas veces los empleadores, cuando se ven ya con un proceso judicializado laboral, pretenden arreglar por cualquier medio y por cualquier monto muchas veces, llegar a un acuerdo transaccional con el empleado. Porque si se gana el proceso laboral y se llega hasta el mandamiento de apremio para la cancelación, ahí es o paga o paga. Y muchas veces los montos son elevados. He visto cancelar a empleadores montos desde 10,000 bolivianos hasta 187,000 bolivianos. Y que han tenido que pagar, pero así, porque si no, o los metían presos o empezaba el asunto del embargo. Ya, ojo con esta multa del 30%.
El finiquito, ¿qué es el finiquito? El finiquito es un documento donde se va a establecer la extinción del vínculo laboral y con el que se va a liquidar y cancelar los beneficios sociales y los derechos laborales a un trabajador. Es decir, es la prueba refutable que acredita el trabajador. Que el trabajador, perdón, ha recibido la cantidad justa de sus derechos laborales, aunque no sea la correcta. Caso en el cual el trabajador podrá firmar este documento señalando al lado de su firma recibí no conforme, pudiendo también negarse a firmar el finiquito, a efecto de que las autoridades administrativas del Estado, es decir, el Ministerio, puedan supervisar y establecer su pago respectivamente. Este documento consigna los datos del empleado como nombre, estado civil, edad, domicilio, cargo, motivo y fecha del retiro, fecha de ingresos, remuneración mensual y tiempo de servicios, así como los datos del empleador, ya sea persona natural o jurídica, y consignándose sobre todo el detalle exacto de todos los derechos y beneficios sociales que tiene el primero al momento de que su alejamiento, de su alejamiento del puesto de trabajo. Va con el finiquito. Muchas veces los empleadores hacen, hacen su documento de finiquito de acuerdo a la conveniencia que ellos tienen. Cuando a ellos les conviene algo, entonces es que ellos ponen las cifras que les conviene y terminan con un finiquito mucho menor a lo que al empleado en realidad le corresponde. Por eso también tengan mucho cuidado con eso. A veces es mejor hacer el finiquito dentro del Ministerio de Trabajo, porque supuestamente los asesores legales del Ministerio de Trabajo saben cuáles son los beneficios sociales que les corresponden. Entonces, de acuerdo a eso, ellos tienen que hacer un buen finiquito y no un finiquito favorable al empleador, que normalmente es lo que pasa y lo que les hacen firmar. Despido injustificado. Las leyes prohíben el despido injustificado y garantizan la estabilidad laboral. Sin embargo, la y el trabajador tienen la opción de aceptar y solicitar el pago de beneficios sociales, en su defecto su reincorporación al trabajo por estabilidad laboral, sujeto al resarcimiento del lucro cesante que recae en el pago de todos los derechos laborales que el trabajador hubiera podido ganar en ese tiempo de cesantía. Ahora la reincorporación. El empleado, en todo caso, tiene que personarse a las jefaturas departamentales y regionales del trabajo del ministerio. Empleo y provisión social para iniciar procedimientos de reincorporación en un plazo de 3 meses. Una vez constatado el despido injustificado, se va a combinar al empleador a la reincorporación de él o el trabajador y puesto al mismo lugar y al puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos que corresponden, que como ven puede ser 1 mes, 2 meses, 3 o tal vez un poco más. Ahora, ¿qué pasa cuando se pierde la estabilidad laboral? Porque se puede perder. Ya, y eso sucede cuando se incurre en una causal de despido justificada en el marco de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y en el artículo 9 de su decreto reglamentario. Esto, los pagos de beneficio y la reincorporación. Si un empleado ha sido retirado injustificadamente, pero recibe y obtiene el pago de sus beneficios sociales, ya no puede pedir la reincorporación. ¿Ya? El desahucio. Es la compensación económica equivalente a 3 salarios que recibe el trabajador o la trabajadora como consecuencia de un despido intempestivo e injustificado. Este derecho va a ser adicional a la indemnización por el tiempo trabajado. La sentencia constitucional
ojo, 9 del 2017, emitida por el Tribunal Constitucional, va a eliminar toda la posibilidad que tenía el empleador de despedir a un trabajador mediante una figura jurídica del preaviso. Antes existía lo del preaviso, es decir, 30 días, digo, 3 meses antes o 90 días antes de retirar al empleador, al empleado, el empleador le mandaba una nota diciéndole que iba a prescindir de sus servicios y le daba esos 3 meses para que esta persona consiga un nuevo trabajo o piense qué es lo que iba a hacer. Entonces, cuando sucedía el despido, el empleador se justificaba ya con esto del preaviso para no pagar el desahucio. Pero ahora ya no existe. Habíamos hablado sobre que uno puede perder su estabilidad laboral, ¿verdad? Esto ya es como medio de protección al empleador. Si se han dado cuenta, hasta ahorita casi todos, todos los beneficios y todas las leyes de la Ley General del Trabajo apoyan al empleado. Incluso está el empleador sujeto a tener la carga de pruebas si es que algo pasara. Ellos tienen que justificar muchas más cosas que el empleado, ¿ya? Como medio de protección al empleador de las acciones maliciosas, imprudentes o por omisiones que también pueden pasar de sus trabajadores, la Ley General del Trabajo va a establecer en su artículo 16 que no habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando existe una de las siguientes causales. Primero, el perjuicio material causado con intención de los instrumentos de trabajo. Puede ser que algún empleado por algún motivo personal o qué sé yo, por algún desacuerdo con alguien, con intención, eh, haga un perjuicio en los instrumentos de trabajo, dañe maquinarias, dañe materiales, puede ser. La revelación de secretos industriales también, si es que se comprobara que, qué sé yo, que la cocinera de aquí, de Panchita, que sabe la receta original, el chicharrón de pollo, se lo haya vendido a otra persona y por eso se lo haya despedido, no hay indemnización ni hay desahucio. Omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene industrial. Ahorita más o menos el claro ejemplo y el más común que podríamos utilizar una persona que trabaje y que vaya con COVID al trabajo, ¿no? Sabiendo que tiene COVID y que puede contagiar. Ahora, el incumplimiento total o parcial de un convenio, el abuso de confianza, robo o hurto por el trabajador. En esto sí me tocó ver un caso de una señora que fue mal asesorada. Ella era dueña de una agencia de viajes y su secretaria sacaba pasajes para su familia y le robaba. La despidió, pero no probaron que esta chica estaba haciendo este tipo de robos en la agencia y le tuvo que pagar la indemnización y el desahucio. Ya, el vía de hecho, injuria su conducta inmoral en el trabajo, el abandono en masa del trabajo siempre que los trabajadores no obedecieran a la intimidación de la autoridad competente que tenga por pasar. Quinquenio. El quinquenio es la consolidación de la indemnización por el tiempo de servicio cumplido de cada 5 años de trabajo de manera continua. Las trabajadoras y los trabajadores que hayan cumplido 5 años de trabajo de manera continua van a poder, a solicitud escrita, exigir al empleado del pago de quinquenio. Muchas personas que han trabajado en instituciones públicas, no como empleados públicos, ¿no? Sino autárquicas y demás, e incluso en instituciones privadas, sé que han pedido sus quinquenios aún sin retirarse para que ellos puedan eh, hacer uso de ese dinero e invertirlo en diferentes cosas. Pueden pedir sus quinquenios cada 5 años. Inamovilidad. Se benefician con la inamovilidad laboral la madre y el padre progenitores hasta el primer año de vida del hijo o de la hija, las dirigentes y los dirigentes sindicales,
el fuero sindical y las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y o tutores de hijos con discapacidad. Esto, bueno, dentro de lo que son los funcionarios públicos, las personas que tienen ítem gozan de esto. Las personas que hemos estado bajo contrato, creo que no. Sin embargo, es algo beneficioso para, para los empleados, más que todo para las mujeres, porque muchas veces con, con la excusa de que están embarazadas han sido despedidas, han sido retiradas o han sido quitadas del lugar donde trabajaban y pues en un rango más bajo, ¿no? Entonces han sufrido abusos y con esta inamovilidad laboral ya les da más estabilidad en su trabajo. Ahora, la Constitución Política del Estado habla también sobre los dirigentes sociales y les va a dar el beneficio diciendo que va a determinar que ellos gozan de un fuero sindical y que no se les va a despedir hasta un año después de la finalización de su gestión. Es decir, hoy es, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 12 de junio. Es decir, que si terminó su gestión el 12 de junio del 2022 hasta el 12 de junio del 2023 no se les puede retirar del trabajo, ¿ya? Y no se les va a disminuir sus derechos sociales, ni se les va a someter a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical. Ya ellos también van a estar protegidos por eso, porque pueden ser también objeto de represalias, ¿no? Después de haber salido de su dirigencia, aunque muy pocos salen de eso, pero bueno. Creo que con esto hemos concluido. Tengan en cuenta que las leyes generales, bueno, la Ley General del Trabajo y las normas siempre van a proteger al empleado, no tanto al empleador, porque se considera que el empleador tiene los medios suficientes, más que todo sí económicos y factibles para poder defenderse que un empleado. No es lo mismo que un empleado que gana un sueldo básico vaya y pelee por sus beneficios sociales pagándole a un abogado que un señor que tiene su tremenda cadena de pollos a la Proaster y tiene y genera mucho dinero para un abogado para defenderse de eso, ¿no? Entonces, sí, la ley va a ser más beneficiosa y va a irse más inclinada a proteger los derechos del trabajador. No sé si van a tener preguntas. Si los tienen, tenemos 2 minutitos, 3 minutitos para hacer. A ver, vamos a ver unas 3, 4 preguntas al azar o algunos comentarios, porque sí hay algunos comentarios bastante interesantes. Por ejemplo, este me llama mucho la atención de que estamos hablando del derecho laboral del empleado, pero con las obligaciones del trabajador. Que no hay respeto a faltas, sanciones. Bueno, eso es cierto. Lastimosamente en nuestro país, si bien somos bastante proteccionistas con los empleados, también deberíamos ser proteccionistas con los empresarios privados y más que todo con los pequeños, porque eso es lo que nos falta para seguir manteniendo nuestra economía. Si se dan cuenta, cuando uno es emprendedor y pretende hacer su negocio, lo primero que nos cae son impuestos, la licencia de funcionamiento, incluso en en el ejercicio de profesión libre. Tengo que abrir mi NIT, tengo que sacar mi licencia de funcionamiento, es decir, que tengo que hacer bastantes pagos para que pueda trabajar. Yo personalmente como abogado. Y si no tengo los casos necesarios, los procesos necesarios para solventar
mi renta al NIT, voy a incumplir. Y si se me olvida hacer mi declaración, peor todavía. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Voy a ejercer de forma clandestina, sin oficina y a través de otros lugares, y va a ser algo líquido, pero que obviamente no va a beneficiar tanto al Estado. Sin embargo, el Estado me va a exigir otras cosas, ¿no? Y también cuando uno es emprendedor, empresario, es lo mismo. Tiene que sacar su licencia de financiamiento, tiene que sacar su NIR, le caen impuestos, y muchas veces pasa lo que decía en uno de los comentarios. Se habla mucho sobre la protección, sobre el proteccionismo hacia el empleado, pero no al empleador. Y a veces los empleados abusan de los beneficios que se les da. Hay que encontrar un equilibrio. A ver, vamos a seguir viendo. En el aguinaldo no van a descontar nada. El aguinaldo es líquido, ¿ya? No se va a embargar, no se va a descontar nada, por si acaso. O sea, que los impuestos no tienen nada que ver ahí. El impuesto con el aguinaldo no se lleva. El aguinaldo es beneficio total y pleno. Esto de que si se sigue un proceso de reincorporación, si quieres ser reincorporado, no tienes que cobrar los beneficios sociales. Si cobras los beneficios sociales, ya no te van a reincorporar, porque estás aceptando el despido. Ya. Normalmente estas cosas, esta norma, la Ley General del Trabajo, va a ir para todas las empresas privadas y constituidas legalmente, y para las que no también, porque después se les hace una multa aparte. Hay muchas empresas que supuestamente están bien constituidas, pero que no tienen sus registros ni sus visaciones, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo. Conozco una empresa de software que supuestamente estaba cumpliendo con todos los requisitos, incluso con los pagos a las AFPs y demás, y quebró. Su central estaba en Santa Cruz. Quiebra esta empresa y los empleados empiezan a buscar otros trabajos. Resulta que hay una persona que encuentra otro trabajo en otra empresa de software, y le dicen ya, pero entonces veremos lo de tus AFPs. Y recién ahí descubren que la empresa que quebró y que en la que estaba trabajando más antes no estaba haciendo las cancelaciones a las AFPs. Ya no tenía ni siquiera su lista de empleados regulada. Entonces, normalmente es para empresas privadas que tienen sus cosas libres. Ahora, los empleados públicos es otra cosa. Ellos ya van con la ley de funcionario público y tienen otras disposiciones. El derecho laboral es algo muy interesante. No se dejen, si es que están en condición de empleados, no se dejen. Si es que están en condición de empleadores, tampoco se dejen. No encuentren un equilibrio en esto, porque en realidad todo se trata de un equilibrio, ¿no? Darle los derechos a los empleados, pero tampoco dejar de que ellos abusen con el proteccionismo que el Estado les da. Muchas gracias, estimada doctora Ada, y nos vemos a lo largo de los cursos. Arrancamos justamente en esta fecha y que tenga muy buena noche, ¿no? Igualmente. Gracias a todos por su participación. Buenas noches.